iniciamos con el tema 1, relativo al adulto y el adulto mayor, las características de la población en el país y en la región, el perfil de salud, modelo de atención primaria con enfoque familiar, la acción educativa en salud y los programas de salud centrados en el adulto, ¿sí? Esta materia, ustedes saben que el objeto de estudio y quién es el destinatario de los cuidados enfermeros que vamos a aprender en esta materia es el adulto y el adulto mayor, ¿sí? Vamos a empezar diciendo o hablando acerca de la edad adulta, ¿sí? ¿Qué es la edad adulta? La edad adulta es una etapa de mayor plenitud en el ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha pasado o ha superado, ¿no es cierto?, cierta crisis de la adolescencia, como ser la aceptación de la imagen corporal, la sexualidad, lo vocacional, la elección del oficio o de carrera, ¿sí? También hay que tener en cuenta que esta persona, una vez que ha superado esas instancias o esas situaciones de crisis, pasa a ser un miembro de la sociedad activo y productivo, ¿sí? Por lo tanto, es el grupo etario económicamente activo de la sociedad y que tiene proyecciones a mediano y a largo plazo, ¿sí? Es así que programa, pronostica, piensa en casarse, en adquirir una vivienda, a lo mejor adquirir un auto, tener un crecimiento económico y social, un reconocimiento profesional, etc., ¿sí? Bien, ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano? Esto lo han visto ustedes el año pasado en la enfermería comunitaria, entonces vamos a hacer un repaso. Esas etapas son 7. La etapa prenatal, que va desde la concepción al nacimiento, la infancia, desde el nacimiento hasta los 6 años, la niñez, desde los 6 a los 12 años, la adolescencia, desde los 12 a los 20 años, la juventud, desde los 20 a los 25 años, la adultez, desde los 25 a los 60, y la ancianidad a partir desde los 60, 65 años hasta su fallecimiento. Bien, ¿qué es la adultez? Hay diferentes acepciones, ¿sí? Este es un adjetivo que procede del vocablo latino adultus, que permite calificar a aquel o a aquello que ha alcanzado su desarrollo pleno. Por otro lado, también se dice que es la etapa del desarrollo de la vida, en la que el individuo normal alcanza la plenitud en su evolución física, biológica y psíquica. Para la biología, un organismo alcanza la adultez cuando ya puede reproducirse. En el ser humano, esta concepción o esta noción se vincula además a las cuestiones legales y culturales, trascendiendo el aspecto vinculado a la fisiología y a la capacidad reproductiva, ¿sí? Desde el punto de vista legal o legalmente, una persona es adulta a los 18 o a los 21 años, de acuerdo al ordenamiento jurídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 21 años se considera que tiene una madurez necesaria. ¿Para qué? Para tomar sus propias decisiones de manera consciente y asumiendo de esta manera las consecuencias de sus actos, ¿sí? También psicológicamente, porque implica la plenitud de las funciones intelectuales y afectivas. Y me refiero a afectivas encaminadas a la procreación. Y no solo a la procreación desde el punto de vista biológico, sino también a la procreación laboral, social, económica, etc. ¿Sí?
¿Cuáles son las características de la adultez? Primero, hemos dicho la mayoría de edad, ¿sí? Que en nuestro país es a los 18 años, a los 21, a los 18 específicamente, ¿sí? Luego, las etapas. Hay dos etapas. La adultez se divide o se clasifica en el adulto joven o adulto temprano, que va desde los 20, 25 años hasta los 40, 45. El adulto intermedio o adulto medio, que va desde los 40, 45 años hasta los 60, 65, ¿sí? Luego la independencia. ¿Qué es la independencia? Es un anhelo en el individuo, ¿sí? Que apunta a la necesidad de un espacio físico y emocional distinto del hogar paterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las aspiraciones? Él piensa o tiende con el tiempo a formar su propia familia, ¿sí? Luego la integración social. A diferencia de la adolescencia, deja, ¿no es cierto?, de ser frecuente las pandillas para enfocarse en la pareja, en las amistades, que tengan un camino de vida semejante, ¿no es cierto?, o parecido a él, o sea, compañeros de trabajo, de la universidad, por ejemplo, ¿sí? Luego la estabilidad. En esta etapa es el periodo de mayor estabilidad del ser humano. Esa emotividad meteórica de la juventud, ¿no es cierto?, ha sido reemplazada por un progresivo autoconocimiento y una mayor profundidad del carácter. Luego, otra cosa que caracteriza es el matrimonio. Con respecto al matrimonio, diremos que generalmente el adulto se casa siendo un adulto joven, ¿sí? O un adulto temprano, o sea, más o menos entre los 25 o 34 años, ¿sí? Además, a esta edad también hay una gran presión social respecto a la descendencia, ¿sí? Hay muchos adultos que toman la decisión de postergar esto del matrimonio, ¿no es cierto?, en aras de otras áreas vivenciales. Luego la paternidad. La paternidad junto al matrimonio se da en la adultez temprana, ¿sí? Pero actualmente muchos jóvenes postergan la paternidad. ¿Por qué? Porque quieren estar mejor preparados, ¿sí? Ellos quieren en cierta medida primero garantizar un éxito profesional e individual y económico para poder afrontar la paternidad en otras condiciones, en mejores condiciones. Respecto a la moral, se reafirman los preceptos de moralidad que determinarán la vida en sociedad. Ya tiene suficiente experiencia, ¿no es cierto?, como para fortalecer estos preceptos. Con respecto a la sexualidad, es en esta edad, ¿no es cierto?, es una edad ideal, ¿no es cierto?, en la que se presentan las mayores oportunidades para la libertad, para la experimentación y la satisfacción. Por otro lado, también hay una crisis experiencial, ¿sí?, también conocida como crisis de la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque existen replanteamientos radicales de las prioridades vitales y del ritmo y modelo que se lleva. ¿A qué aspiraba? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Y qué me falta por hacer? Por otro lado, cuando hablamos de la etapa del desarrollo humano, hablamos que la adultez, ¿no es cierto?, se dividía en dos. Vamos a hablar ahora de la edad adulta temprana,
o del adulto joven, ¿sí? Aquí que tenemos, en el desarrollo físico, la vista y oído se percibe con nitidez, ¿sí? Hablo específicamente respecto a los órganos de los sentidos. Vista y oído se perciben con nitidez, ¿sí? Y se van perdiendo según pasan los años, ¿sí? La agudeza visual se empieza a disminuir recién a partir de los 40 años y permanecen constantes y estables el gusto, el olfato, el tacto, la temperatura, y recién esto a partir de los 45 años aproximadamente, 45, 50, empiezan a disminuir, ¿producto de qué? Puede ser porque disminuyen, por ejemplo, las papilas gustativas, ¿sí? Por otro lado, hay algunas alteraciones que se presentan que son producto de ciertas adicciones, ¿sí? Como por ejemplo el uso de aparatos que manejan decibeles elevados, ¿sí? ¿Estos qué hacen? Disminuyen la audición. Después el hábito tabáquico, perdón. Fumar daña también el gusto y el olfato, ¿sí? Y disminuye también la capacidad para diferenciar sabores. Con respecto al funcionamiento psicomotor, adquiere o tiene en esta edad una máxima fortaleza muscular y destreza manual, ¿no es cierto? Es por ello que tiene habilidades para trabajar en varios oficios, practicar ciertos deportes, ¿sí? Hay una óptima coordinación motriz y por eso es, ¿no es cierto?, que las mujeres se dedican al bordado, al tejido, a la pintura. Los hombres practican ciertos deportes, como ser el golf, ¿sí?, el ensamblado de objetos, y también la coordinación motriz gruesa, lo que permite practicar la natación, el ciclismo, escalar, ¿sí? En el desarrollo social que se produce, un desarrollo óptimo de la personalidad y el lograr ciertos aspectos como ser el matrimonio. También hay divorcios en esta edad, ya hemos dicho, una amplia expresión de la sexualidad, la paternidad, la amistad, los vínculos que se logran en esta edad, dicen que son los que permanecen a lo largo de toda la vida, las amistades que se hacen en esta edad, ¿sí? También hay personas que optan por la vida de solteros, ¿sí? Con pocos compromisos, ¿no es cierto? Y hemos hablado de matrimonio hace rato, pero hay personas que no optan por el matrimonio, pero sí por la convivencia en pareja. Luego hay cambios físicos que se presentan en la edad adulta, ¿sí? Hemos dicho que la edad adulta es la edad que va desde los 40, 45 años a los 60, 65 años, ¿sí? En la que los cambios físicos tienden a ser imperceptibles, pero se van a ir acentuando conforme pasen los años, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la mujer cuando llega a la menopausia, por sus efectos orgánicos y emocionales, ¿sí? Con respecto a las características generales, hay un descenso de las habilidades sensoriales y de la capacidad física, ¿sí? Esto hemos dicho que no es de un día para otro, sino es en forma silenciosa y conforme pasan los años. Hay un periodo fructífero de trabajo profesional y creativo en su más amplia expresión. Se da también una relativa estabilidad a nivel material y en el campo de las relaciones sociales, ¿sí? Esto va a estar íntimamente relacionado con su relación de dependencia laboral, ¿sí? También con la experiencia se logra una mayor integración del conocimiento. La eficiencia se relaciona con la experiencia, porque puede ocurrir que en esta edad ya haya tenido la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener 2 o 3 trabajos.
hay integración de la personalidad, se es menos vulnerable a las presiones externas, se sabe manejar mejor. ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta era una etapa de estabilidad, no solo física, sino también emocional y psicológica, ¿sí? Se reconoce que hay metas deseadas que ya no es posible alcanzar. Esto ocurre generalmente, ¿no es cierto?, cuando se está cerca de, o sea, aproximándonos a la jubilación, entrando ya en lo que sería la tercera edad. Hay cambios físicos en general, ¿sí? El cabello se torna delgado y ralo, aparecen las canas, puede haber alopecia o calvicie, hay sequedad cutánea, ¿sí? Por lo tanto son frecuentes las arrugas, hay disminución de la fuerza muscular y de la velocidad de reacción, ¿sí? Disminuyen de a poco los reflejos, también hay menos flexibilidad en las articulaciones, puede ocurrir que de a poco tiene menos fuerza, ¿no es cierto?, menos fuerza de aprehensión, y hay ciertos oficios que los va practicando con menor frecuencia. También hay acumulación del tejido adiposo en determinados sectores del cuerpo, con ser en el sector del abdomen o en la cadera en la mujer, ¿sí? Por otro lado, tiende a haber un aumento de peso y también a disminuir en estatura. ¿Por qué? Porque disminuye el espacio intervertebral. Todos estos cambios no implican una pérdida de las funciones, sino que las disminuciones implican una generación o sea que cambian los hábitos de vida. ¿Cuáles son los cambios físicos en la mujer? Los más frecuentes, ¿sí? Físicamente en la mujer se presenta la menopausia, ¿sí? O sea, cesa la menstruación, por lo tanto la posibilidad de procrear. Hay cambio en las secreciones hormonales, ¿sí? Disminuye el estrógeno y la progesterona, por lo tanto con frecuencia se presenta la disminución de, hay aumento de sequedad vaginal, también el coito se puede tornar doloroso, hay falta de lubricación, ¿sí? Hay pérdida de la función reproductora y también como consecuencia de la disminución de las hormonas, puede haber oleadas de calor que llevan a un mal genio, a una irritabilidad, a una falta de energía. También como consecuencia de la menopausia puede acarrear otras complicaciones, como por ejemplo la pérdida de elasticidad de la piel, infecciones urinarias, mayor fragilidad de los huesos, puede estar presente la osteoporosis, la hipertensión arterial, ¿sí? Y en el hombre aparece lo que se llama, o lo que conocemos como andropausia, que hay una disminución de la hormona masculina, o sea, de la testosterona. Hay disminución en la producción de esperma y también, acá dice, y su velocidad, no sé, sería la frecuencia o sea, disminución en la cantidad de esperma y también en la frecuencia de orgasmo. Disminuye el deseo sexual y con la pérdida de la testosterona se da una cierta inestabilidad sexual. Se requiere más estimulación y apoyo por parte de la pareja. Por otro lado, se presentan con frecuencias alteraciones en la erección. Existen cambios emocionales y personales, ¿sí? Hay motivaciones extrínsecas que se manifiestan como una necesidad de solucionar problemas o necesidades concretas, como podría ser ampliación de la casa, la adquisición de un auto, ¿sí? Adaptación profesional, que sea la necesidad de conseguir una titulación, porque eso me puede permitir
promocionarme en el trabajo, lo que supone también una promoción social y aumento de los ingresos económicos. Por otro lado, también puedo tener la necesidad de ayudar a los hijos. Recordemos que esta edad, a los hijos que estudian, recordemos que esta edad de este adulto intermedio o adulto medio se daba, ¿no es cierto?, entre los 40, 45 años hasta los 60, 65 años. En esa edad es probable de que existan ya hijos adolescentes o bien cursando la universidad. Por otro lado, también hay motivaciones intrínsecas, como por ejemplo la satisfacción personal y aumentar el sentido de autoestima, ¿sí? La necesidad de abrirse a nuevos caminos en la rutina diaria para desarrollar una vida plena, ¿sí? Puede ocurrir de que para desarrollar una vida plena necesite o aspire no solo a trabajar y a la práctica de un deporte, sino también integrar, pueden ser grupos de oración, tener alguna actividad en fundaciones sin fines de lucro, con el propósito de ayudar a personas de la tercera edad, o la práctica de algún deporte o de alguna actividad que no haya podido desarrollar en su juventud, a lo mejor aprender idiomas, ¿sí? También una mayor seguridad en el medio personal, tanto familiar como profesional, y la necesidad de adaptarse a los nuevos cambios sociales. Por otro lado, también en esta etapa de la vida se puede presentar la crisis de la edad media, ¿sí? Que está relacionada con los cambios físicos propios de esta etapa, ¿sí? Que generan una fase de introversión que se relaciona con el proceso de individualismo o de individualización, ¿sí? La persona se siente atrapada entre lo aspirado, lo logrado y lo que le falta por alcanzar, ¿sí? El sentimiento puede generar o nos puede dar una reacción de pérdida de propósito en la vida. O sea, ya nada más vale la pena. No todas las personas lo tienen, ¿sí? También se puede presentar una adolescencia. ¿Qué es? Es un proceso similar al de la adolescencia, ¿sí? Se caracteriza por el esfuerzo en la búsqueda de una nueva identidad. Es por eso que hay personas, ¿no es cierto?, que incurren en patrones de comportamiento que no son típicos de su edad, ¿sí? Como por ejemplo, en un matrimonio es frecuente que en esta edad haya separaciones, que haya divorcios, productos de ¿qué? De que el hombre quiere tener la edad de su hijo, se viste como tal, frecuenta los mismos lugares, quiere tener una pareja joven, ¿sí? Joven en años. En la mujer también puede ocurrir que adquiere conductas adolescentes, vistiéndose como tales, empleando el mismo lenguaje, concurriendo a los cines a ver las mismas películas. Los cambios emocionales y personales que decíamos que no siempre se presentaban, ¿no es cierto?, que podía ocurrir que las personas los vivan, ¿no es cierto?, como experimenten una situación de triunfo ante el proyecto de vida cumplido exitosamente, ¿sí? Y otras personas que no, con lo que lo vivan con cierta frustración porque algunos de esos objetivos no han alcanzado. O puede ocurrir también que se sienta el caso de la sensación o el síndrome de nido vacío que se produce cuando los hijos se empiezan a casar o empiezan a independizarse y a abandonar el hogar paterno, ¿sí? Luego tenemos el modelo de atención primaria con enfoque familiar.
Este modelo de atención primaria con el tiempo se ha empezado a modificar, se ha empezado a cambiar. Recordemos que en la República Argentina, ¿no es cierto?, y en varios lugares del mundo, a partir del año de la conferencia de Alma-Ata, desde el año 1978, ¿no es cierto?, se implementa el modelo de atención primaria de salud. Este modelo más bien es una estrategia de atención primaria de la salud y tenía principios o tenía directrices que estaban relacionadas a la organización de los servicios de la salud y a la atención o satisfacción de las necesidades de salud de la comunidad. Entonces, ese modelo imperante con el tiempo ha ido sufriendo modificaciones. Es así que hay un cambio en el enfoque, ¿no es cierto?, en ese modelo de Alma-Ata, ¿no es cierto?, hay un cambio y hay un modelo que empieza a primar relacionado a la atención primaria con un enfoque familiar, ¿sí?, en donde adquiere otro valor, reconocimiento, la participación de cada uno de los miembros en particular y la familia en su conjunto, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones, ¿no es cierto? Sobre todo, ¿por qué? Porque pensemos que cualquier situación que afecte a un miembro de una familia, en cierta medida, ¿no es cierto?, tiene repercusiones en la familia. Es así de que si tenemos una persona que tiene adicciones o una persona con enfermedades crónicas, no se trata al individuo en soledad, sino también a la familia porque sufre las consecuencias de esto, como por ejemplo en el caso de una persona diabética que deja de trabajar, que tiene la amputación de uno o de ambos miembros inferiores, repercute enormemente en la familia. Entonces no se lo puede tratar en forma individual, sino a todo el núcleo familiar. También para progresar en las estrategias de promoción, prevención y recuperación de la salud en la atención primaria, es imprescindible un abordaje familiar, porque ésta desempeña un papel mediador en la salud de sus miembros, ¿sí? Es así que inciden las creencias, las costumbres, los mitos relacionados, ¿no es cierto?, a la salud. Hay personas de que tienen, no digo por costumbre, sino de que han heredado desde sus mamás, ir en sus casas, pretenden continuar haciéndolo, ¿no es cierto? Y eso conlleva muchas veces a riesgo para el recién nacido y para la madre. Entonces se debe trabajar sobre esos aspectos. Eso por citar un ejemplo, ¿sí? O hay personas que tienen una percepción diferente al resto acerca del estado de salud. Es así que concurren a la atención médica, no concurren a los servicios de salud buscando atención médica ante la presencia de algunos síntomas o cuando son incipientes a los síntomas de enfermedad. Lo hacen recién cuando están avanzados o en algunos estados de gravedad. Además, también este modelo de atención primaria está orientado al ciclo de vida y al ciclo vital familiar, ¿sí? Y tiene ejes de intervención. Esos ejes de intervención son la promoción de la salud, la familia saludable, un entorno saludable y un enfoque de riesgo. ¿Cuál es el propósito, ¿sí?, de este modelo con enfoque familiar? Es contribuir a conservar y restablecer de manera integral la salud de la población, teniendo como ejes centrales la promoción de la salud, ¿sí? O sea, que el individuo permanezca en estado de salud, y la prevención de las enfermedades, basándose en un perfil
epidemiológico, como ocurre ahora y como estamos escuchando, el perfil epidemiológico del COVID-19 y del dengue, ¿sí? Y los determinantes locales de salud. Hay determinantes como ser las aguas servidas, las conductas que tiene la familia de tener recipientes con agua en su domicilio, en el fondo, en donde habita el vector transmisor del dengue, ¿sí? Aspectos económicos, cuál es la situación de trabajo y de ingreso de las familias, aspectos culturales, demográficos, sociales y también ambientales. Por otro lado, hay situaciones de relevancia, ¿no es cierto?, en las que debe ser tratado con un enfoque familiar, como por ejemplo las familias disfuncionales, que pueden ser las familias en donde hay hogares monoparentales, ¿sí? Está el niño solamente o los niños que viven con el papá o con la mamá, o bien ahora con frecuencia se presentan las familias ensambladas, ¿sí? Muchas veces estas familias revisten el carácter de disfuncionales. ¿Por qué? Porque no viven en forma armónica, por ejemplo, ¿sí? También las familias con una utilización excesivamente alta de los servicios de salud. Hay que averiguar cuáles son las causas, cuáles son las situaciones por la cual son demandantes con alta frecuencia de los servicios de atención de salud. Las enfermedades crónicas como ser la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los problemas de salud mental, las adicciones, los niños con problemas, el incumplimiento de las prescripciones y recomendaciones profesionales, que muchas veces son esas las causas que llevan a la utilización excesiva de los servicios de salud y otras causas, ¿sí? En todo esto hay algo muy bueno, hay algo positivo. Argentina avanza a la estrategia de salud familiar y comunitaria. Esa estrategia de salud familiar y comunitaria es el brazo territorial de la cobertura universal de salud. Bien. ¿Cuáles son los programas nacionales de salud? Hay muchísimos, ¿sí? Pero hay uno que tiene especial relevancia, que es el salud familiar y comunitaria. Este programa de salud familiar y comunitaria, ¿no es cierto?, establece solucionar problemas de salud y se ha implementado, capacitando, preparando un equipo nuclear y un equipo ampliado. Este equipo nuclear está conformado por el médico, el enfermero y agentes sanitarios. Y por otro lado, el equipo ampliado, que está conformado por el anterior, o sea, por el equipo nuclear, más odontólogos, el médico clínico, el pediatra, psicóloga, el odontólogo, la obstétrica, ¿sí? Y primero capacitado a este recurso humano, es así que la gente que se capacitó, ¿no es cierto?, egresó como ¿qué? Como especialistas, como profesionales especialistas en salud social y comunitaria. ¿Para qué? Para implementar ese programa de salud, porque se considera, ¿no es cierto?, que deben tener esos equipos una cantidad de familias a cargo para realizar las actividades de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta todas las dimensiones. Luego hay numerosísimos programas como ser el de salud escolar, el de equipos comunitarios, el de control de tabaco, de cardiopatías congénitas, el SUMAR, ¿sí?, el remediar, el de salud integral de la adolescencia, de epidemiología y control de infecciones hospitalarias, el de enfermedades poco frecuentes,
y anomalías congénitas, el de garantía de calidad de la atención médica, para el programa de fortalecimiento de estrategias de APS, de salud de los pueblos indígenas, de tenencia responsable de vectores, o sea, no vectores, sino de animales domésticos, ¿sí? Luego planes y proyectos nacionales, también está el plan de alimentación saludable en la infancia, el programa Redes, el telesalud, ¿sí? O sea que hay numerosísimos. Usted de todo esto se lo paso someramente porque es un repaso, porque esto han visto ustedes el año pasado en la enfermería comunitaria, en la unidad 7, tema 23, que habla de los programas de atención en las distintas etapas del ciclo vital, ¿sí? Por otro lado, también hay programas provinciales de salud. Y en la provincia, ¿no es cierto?, todos estos programas están integrados en el PRIS, valga la redundancia. PRIS es Programa Integrado de Salud. Y allí hay departamentos, ¿sí?, o divisiones que tienen a su cargo numerosos programas de salud, como ocurre con el Departamento de Enfermedades Transmisibles, que tiene a su cargo la división de inmunizaciones, la de zoonosis, el control de enfermedades transmitidas por vectores, luego también el programa de VIH y SIDA, el programa de laboratorios de referencias de VIH y SIDA. Luego está el Departamento de Maternidad e Infancia, que tiene a su cargo los programas de salud escolar, de lactancia materna, de crecimiento y desarrollo, de salud del adolescente. Luego está el Departamento de Enfermedades No Transmisibles, que ahí tenemos los programas de control de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades celíacas del adulto mayor, del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino, de salud renal, de lucha antitabáquica, de epilepsia, de autoinmunes, de baja visión, de salud sexual y reproductiva, de prevención de la obesidad, entre otros. Luego está el Centro Provincial de Transmisión Alimenticia, que la acepta, el que ve la parte, el que tiene a su cargo la división nutrición, con todos los programas relativos a las alteraciones que se pueden presentar en la nutrición. Y luego la división de odontología con los programas escolar, el programa de embarazada, etcétera, ¿sí? El programa de salud mental, que ve la prevención de condiciones de suicidio, el de trastornos alimenticios, el de prevención y asistencia a la violencia, el de trastornos mentales severos, el de abordaje integral de las adicciones, el de educación sanitaria, y luego hay programas nacionales de aplicación provincial, como ser el de cobertura universal de salud, ¿sí?, que es el SUMAR también está allí, el programa Remediar Más Redes. El programa SUMAR surge, ¿no es cierto?, a continuación, o tuvo como precedente el programa NACER, era del año del 2004, ¿sí? SUMAR, que es sumar más atención primaria, ¿sí? Luego el Remediar Más Redes, que es el que provee medicamentos esenciales a los individuos que no tienen cobertura social y que no tienen recursos económicos para adquirir estos fármacos, ¿sí? El programa Proteger, que es la protección de población vulnerable, el programa nacional de municipios y comunidades saludables, y los programas de equipos comunitarios, ¿sí? Luego tenemos la acción educativa en salud. ¿Sí? ¿Qué es la acción educativa en salud? También lo vieron en la comunitaria ustedes, en el tema, en la unidad 5, en el tema 12, que habla de educación para la salud, ¿sí? ¿Y cómo se concibe esta acción educativa en salud? Como una práctica dialogada y participativa, y tiene como objetivo la transformación de la realidad de la salud de los sujetos
los grupos sociales asistidos, ¿sí? La educación para la salud contribuye al bienestar del individuo, de la familia, de las comunidades, ¿sí? Es así que desarrolla habilidades, destrezas e incrementa el autocuidado y la responsabilidad con la salud individual y colectiva, mediante un trabajo sistemático de toda la población, ¿sí? Entonces yo aquí le hablaba de que contribuye al bienestar del individuo. Nosotros lo podemos hacer esto cuando estemos en práctica hospitalaria, con el paciente que tenemos a cargo, en familia y comunidades, cuando nos toque ir al primer nivel de atención, iremos a los CAPS y nos trasladaremos a los hogares. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Puede ser desarrollar habilidades, puede ser aportar conocimientos, información, lograr destrezas, ¿sí? Que aprenda la mamá a preparar el biberón convenientemente. O bien, ¿qué vamos a hacer? Fomentar la lactancia materna y vamos a incrementar las destrezas en preparar los alimentos, ¿no es cierto?, para su grupo familiar. Vamos a incrementar el autocuidado, por ejemplo, en los pacientes. Vuelvo al tema de diabetes porque es el que más vamos a encontrar, en el cual la persona va a ser responsable de cosas sencillas, como por ejemplo el cuidado de sus pies, controlar y hacer el monitoreo de los niveles de glucemia, ¿sí? Acá tenemos un grupo de enfermeras, ¿no es cierto?, haciendo la educación a la comunidad. Se ve que están en un centro asistencial y tenemos personas de diferentes grupos etarios. Y acá tenemos una joven con su niño, acá tenemos una persona de la edad adulto intermedio, ¿sí? Y acá también. Ahora bien, para educar en salud hay que llegar a ese individuo, a esa familia y esa comunidad a través de programas, ¿sí? De un programa educativo. Ese programa educativo yo lo puedo hacer cuando esté en la práctica asistencial, lo aplico el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Este programa educativo lo puedo llevar a cabo también en el centro de atención primaria o lo puedo llevar a cabo en diferentes lugares. Ya vamos a ver. ¿Qué debo hacer? Primero debo definir el problema, o sea, hacer un análisis de la situación de salud. Después debo hacer el análisis de las necesidades educativas. O sea, ¿qué necesita el paciente? Necesita conocimientos, necesita cambiar las actitudes, necesita derribar mitos, tabúes, necesita adoptar ciertas prácticas. ¿Qué es lo que necesita? Por lo tanto, tengo que hacer este análisis de las necesidades educativas. Por otro lado, debo establecer objetivos. ¿Qué con esa actividad que voy a desarrollar, a qué objetivo quiero llegar? ¿Qué quiero lograr con esas actividades? ¿Sí? Y determinar cosas elementales, como por ejemplo, ¿qué es esa actividad? ¿Qué va a ser? Voy a enseñar, ¿qué voy a enseñar o qué voy a informar? Puede ser sobre un ambiente saludable, puede ser sobre prevención de violencia, puedo haber hecho el diagnóstico que lo que necesita es educación sobre enfermedades crónicas, sobre inmunizaciones, sobre crecimiento y desarrollo, sobre maternidad y paternidad responsable, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Será una vez por semana? ¿Va a durar 4 meses? ¿Una vez por semana? El último mes vamos a hacer repaso, ¿no es cierto? Vamos a hacer una evaluación. ¿En dónde lo voy a hacer? En el CAPS, en la institución hospitalaria, en una escuela, en un hogar de ancianos, en un club de barrio. ¿A quién? ¿A qué personas va a ir dirigida?
con qué recursos cuento, ¿sí? Tantos recursos humanos, quién me va a acompañar, quiénes van a ser, como por ejemplo en este caso están haciendo una reanimación cardiopulmonar, entonces ¿quién la va a hacer? Voy a ir sola, voy a ir con dos operadores más, ¿sí? ¿Qué recursos humanos necesito y materiales? Necesitaré afiches, necesitaré un simulador, necesitaré cañón, necesitaré una notebook, ¿sí? Todo eso hay que programar, hay que tener en cuenta en un programa educativo. Los resultados que se esperan, la metodología que voy a emplear, ¿sí? Y esta metodología va a depender si la educación o este programa educativo va dirigido a un individuo o si va dirigido a un grupo. De acuerdo a ello yo voy a emplear el diálogo, la charla educativa, el role play o un video una posterior discusión del tema, un sociodrama, ¿sí? Entonces hay diferentes metodologías. Y luego también voy a tener en cuenta el monitoreo que es permanente, voy viendo el desarrollo del programa educativo, si se van logrando los objetivos, voy analizando las dificultades que se presentan. Puede ocurrir que empiezo con un número importante de personas en el programa y luego van avanzando, entonces tendré que replantearme qué está pasando. Puede ser que el horario no es el correcto, no es cierto, no es el mejor para la comunidad, o a lo mejor está fallando el docente, la información que se está dando no es la que esperaban, los recursos que se están utilizando no son los correctos, ¿sí? No hay devolución como esperamos. Entonces todo eso se debe ir monitoreando y al final hacer la evaluación. Esta evaluación, ¿no es cierto?, tiene que estar relacionada con el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto en esta acción educativa. Otro de los temas es el perfil poblacional y de salud en la República Argentina. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Argentina prevalecen enfermedades de tipo crónica, ¿sí? Volvemos al tema de la diabetes, de la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea que son enfermedades que no se curan, permanecen en el tiempo, acompañan a lo largo de la vida de la persona. O sea, de tipo crónico, degenerativas. Allí tenemos, por ejemplo, las enfermedades oncológicas, las autoinmunes, ¿sí? Afectan la calidad de vida y aumentan los costos en atención sanitaria. Afectan la calidad de vida porque muchas veces personas tienen enfermedades invalidantes y deben renunciar a sus trabajos, ¿no es cierto? Y aumentan los costos en atención sanitaria. ¿Por qué? Porque tienen internaciones frecuentes, grandes cantidades de fármacos y también estudios complementarios de diagnóstico que son costosos. Todo esto hace que se eleve el gasto en salud. En Argentina hay mayor proporción de adultos mayores que de adolescentes menores, en comparación con el resto del mundo. Otro dato interesante es que la mayor proporción de habitantes supera los 50 años de edad, ¿sí? Si nosotros nos miramos en la distribución por edades, tenemos los porcentajes, ¿sí? De 0 a 14 años, casi el 25%, de 15 a 24, el 15%, de 25 a 54, 39,46%, de 55 a 64, 9,12%, y de 65 años y más,
11,79. La suma, ¿no es cierto?, de estos tres últimos es casi aproximadamente el 60%, ¿sí? Y es a ese 60% que van a ir dirigidos nuestros cuidados enfermos, ¿no es cierto?, en esta materia del adulto y el adulto mayor. O sea, miren qué importante, casi al 60% de la población. A diciembre del 2019, Argentina cuenta con 44.560.000 habitantes. Es un dato a tenerlo en cuenta porque es una población interesante, ha crecido en los últimos años. Según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que América Latina y el Caribe envejecen a pasos agigantados y a una velocidad no conocida hasta ahora en el planeta. Ojo, ¿sí? Y lo que le llevó a Europa a envejecer ha sido 75 años, mientras que a América Latina y el Caribe le ha llevado, o le está llevando hasta ahora, 35 años, ¿sí? ¿Y por qué envejece una población? Envejece porque aumenta la expectativa de vida y porque disminuye la tasa de natalidad. En nuestro caso, para la República Argentina, la expectativa de vida es de 76,9. O sea que es 5 años más que la media mundial, ¿sí? O sea que en Argentina se vive 5 años más que en el resto del mundo. ¿Sí? Actualmente el 11% de la población de América y del Caribe tiene más de 60 años. Para el 2030, ¿sí?, esta población de más de 60 años va a ascender al 17%. Y para el 2050, 1 de cada 4 habitantes va a ser mayor de 60 años. ¿Sí? Estos datos hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos prepararnos para atender a esa marea blanca que se avecina, ¿sí? Debemos preparar el recurso humano y debemos preparar los servicios de salud. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí?, saca un informe a principios del 2008 y dice que el porcentaje mundial de personas mayores de 60 años en el 2018 era del 12%, en América Latina y el Caribe del 11%, como lo hemos dicho recién, en Oceanía del 16%, en el este asiático del 17%, en América del Norte 21% y en Europa del 24%, ¿sí? Europa es el continente más envejecido. Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima unidad, cuando hablemos ya de adulto mayor, ¿sí? ¿Cuáles son las principales causas morbimortalidad en la Argentina? ¿De qué se enferma y de qué muere la población en Argentina? ¿Sí? Dentro de los primeros lugares tenemos las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Dentro de ellos la enfermedad coronaria, ¿sí?, el infarto, la angina de pecho, ¿sí? Luego el ACV. El ACV mata aproximadamente a 18.000 habitantes por año en la República Argentina. Luego las enfermedades oncológicas también ocupan un número importante, ¿sí? De aproximadamente 100.000 argentinos, 217 mueren por cáncer. Con respecto a los accidentes de tránsito también es otro drama. ¿Por qué? Porque hay muy poca educación vial. Eso hace
o sea, hay poca educación vial y no se cumplen, no se respetan los existentes. Eso hace que en la actualidad mueran aproximadamente 20 individuos por día como resultado de los accidentes de tránsito. Respecto a las enfermedades respiratorias, la que se presenta con mayor frecuencia es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la tuberculosis. También la diabetes. 1 de cada 10 argentinos tiene diabetes. Enfermedades infecciosas, como el HIV. 17 personas se contagian por día de HIV. También hay enfermedades mentales, aproximadamente de 8 a 10 enfermos, o sea, personas con alteraciones mentales, no son diagnosticadas convenientemente, ¿no es cierto? Esto hace que se presente con frecuencia el suicidio, haya altos porcentajes de adicciones, ¿sí? Luego también la diarrea, y aparecen enfermedades emergentes que todavía no tenemos los porcentajes porque no ha pasado la epidemia o pandemia, ¿sí? Como ocurre con el coronavirus y con el dengue, que todavía no tenemos las cifras, ¿sí?